Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video de SMATE noveno grado. En esta oportunidad te quiero presentar la clase número 14 que lleva por nombre Factorización de polinomios. Esta clase corresponde a la lección 3 Factorización de la unidad número 1 Multiplicación de polinomios. Pasemos a la clase. El enunciado de esta clase dice así: Antonio construirá un rectángulo con las siguientes piezas y nos dan 5 piezas, 2 cuadrados y 3 rectángulos. Estos cuadrados son conocidos porque son bloques algebraicos que ya hemos utilizado, igual que los rectángulos que puedes ver acá. Para este problema vamos a responder a 3 literales. Literal A, ¿cómo quedará el rectángulo? Literal B, ¿cuál es el área total? Y literal C, ¿cuáles son las medidas de la altura y la base del rectángulo construido por Antonio? Eliminemos la P. Vamos a colocar solución y vamos a llevarla acá arriba. Eliminemos literal C y literal B y quedémonos solo con el literal A. ¿Cómo quedará el rectángulo? El rectángulo lo formamos de la siguiente manera. Colocamos el primer bloque algebraico, x cuadrado. Enseguida colocamos el segundo bloque algebraico. Enseguida colocamos los bloques rectangulares. Coloquemos este bloque. En esta posición colocamos este otro bloque, lo llevamos acá. Y colocamos el tercer bloque en esta posición. Colocamos las medidas a los cuadrados y a los 3 rectángulos. Muy bien, el rectángulo queda así. Ya hemos respondido al literal A, cómo quedará el rectángulo. Continuemos con el literal B. El literal B nos dice cuál es el área total. Para encontrar el área total, lo que vamos a hacer es sumar las áreas de cada bloque que ya está escrita en su parte interior. Colocamos primero x cuadrado más x cuadrado, que son estas dos áreas. Enseguida colocamos x más x más x. Aquí tenemos x más x más x. Y esta expresión la vamos a simplificar. Ponemos igual, x cuadrado más x cuadrado resulta 2x cuadrado. Y x más x resulta más 3x. Y esta expresión representa el área total. Continuemos con el literal C. El literal C nos dice cuáles son las medidas de la altura y la base del rectángulo construido por Antonio. Vamos a mover esta figura un poco a la derecha. En la figura se puede observar que la altura es x, así que colocamos en este lado la altura x y aquí tenemos la primera respuesta. Vamos a colocar la base. La base es x más 1 más 1 más 1. Coloquemos esos valores. X más 1 más 1 más 1. Vamos a simplificar esta expresión. X más x resulta 2x. Más 1 más 1 más 1 es igual a más 3. Y esta expresión representa la base del rectángulo. Bien, como el área total es 2x cuadrado más 3x, entonces 2x cuadrado más 3x que obtuvimos al sumar x cuadrado más x cuadrado más x más x más x, esta área total es igual a multiplicar altura, que sería x, por la base 2x más 3. Y aquí tenemos este producto indicado y aquí tenemos el producto desarrollado. Observa, esta expresión la obtuvimos al sumar las piezas de forma independiente y esta expresión la obtuvimos al formar el rectángulo. Y esta expresión es la que andamos buscando, porque vamos a hablar del tema factorización de polinomios y cuando hablamos de factorización nos referimos a expresar un polinomio como un producto. Pasemos a la conclusión. La conclusión nos dice lo siguiente. Al proceso que consiste en expresar un polinomio como producto de polinomios más simples se le llama factorización. Por ejemplo, 2x cuadrado más 3x se factoriza como el producto x por 2x más 3. A cada uno de los polinomios x y 2x más 3 del producto se le llama factores. La factorización es el proceso inverso al desarrollo del polinomio. Observa lo siguiente. Hemos llamado polinomio a x y a 2x más 3.
Esto por definición. Bien, continuemos. Observa esta expresión. Anteriormente nos daban las dimensiones altura por base y nosotros encontramos el área total. Ahora nos dan el área y vamos a encontrar las dimensiones de la figura. Veamos esta figura de manera gráfica. Tenemos acá lo siguiente. 2x cuadrado más 3x lo obtuvimos de esta expresión. Y x por 2x más 3, que es lo que tenemos acá, la obtuvimos de la segunda expresión. Entonces, cuando vamos del polinomio a expresarlo como un producto, le llamamos factorizar. Y cuando vamos del producto al polinomio, le llamamos desarrollar. Muy bien, pasemos a los problemas. El problema número 1 dice así. En cada literal, forma un rectángulo con las piezas dadas y escribe el área total como producto de altura por la base. Te voy a presentar inicialmente algunos problemas que no están en el libro texto. Esto es para fines didácticos que nos va a permitir entender cómo se construyen las figuras de manera muy estratégica. El literal A nos presenta dos bloques algebraicos, un cuadrado y un rectángulo. El cuadrado es de lado x por x y el rectángulo de lado x por 1. Veamos, el polinomio que estamos representando con estas dos piezas es x cuadrado más x. Esta expresión representa el área total, pero no está escrita como altura por base como nos está pidiendo el problema. Así que para expresar el área como altura por base vamos a formar una sola figura. Colocamos x cuadrado y a continuación colocamos x. Le ponemos las medidas de x, x y 1 y el rectángulo queda así. Pongamos la altura que es x multiplicado por la base que es x más 1. Y aquí tenemos, observa, esta expresión representa el área total y está escrita como altura por base. Altura x y base x más 1. Muy bien, aquí tenemos las dos respuestas. Tenemos el rectángulo con las piezas dadas y tenemos el área total como producto de altura por la base. Pasemos a un segundo caso. Literal B nos presenta un cuadrado y dos rectángulos. El polinomio que estamos representando sería por lo tanto x cuadrado más x más x. Escribamos en el polinomio y representemos el rectángulo. Colocamos la pieza x cuadrado, enseguida colocamos la pieza x y esta pieza la vamos a colocar en la parte de abajo, así. Y observa, no es un rectángulo porque aquí falta esta esquina. Entonces esta expresión no es la correcta. Armemos la figura de otra manera, colocamos x cuadrado, colocamos x y colocamos x. Y esta figura, que si le ponemos las dimensiones, observamos que es un rectángulo. Por lo tanto, es la figura que andamos buscando. El rectángulo queda así. Encontremos el área total como producto de altura por base. Veamos, tiene altura x, colocamos x, y tiene base x más 1, que sería x más 2. Colocamos x más 2. Y esta expresión representa el área total y está escrita como altura por base. Ya tenemos la respuesta. Borremos esta parte de acá y nos queda el rectángulo que andamos buscando y nos queda la expresión matemática como resultado de altura por base. Pasemos a un tercer caso. En el tercer caso observamos que nos dan un cuadrado y tres rectángulos. El polinomio que estamos representando con estas piezas es x cuadrado más x más x más x, que sería x cuadrado más 3x. Coloquemos la expresión. Pasemos a armar la figura. Colocamos el cuadrado. Enseguida colocamos un rectángulo x y acá en la parte de abajo colocamos otro rectángulo x y el tercer rectángulo lo colocamos acá. Y nuevamente, fíjate, no es un rectángulo porque nos falta esta esquina, que está formada por dos unidades. Entonces, esta no es la figura que andamos buscando. Armemos las piezas de otra manera. Colocamos x cuadrado, enseguida colocamos x, x y luego x.
y tenemos este rectángulo que tiene altura x y base x más 1, más 1, más 1. El rectángulo, por lo tanto, queda así. Expresemos ahora el área total como producto de altura por base. Veamos, coloquemos x, que es la altura, y la base, que sería x más 3, que es lo que tenemos acá. 1 más 1 más 1, 3. X más 3. Colocamos x más 3 dentro del paréntesis y aquí tenemos la expresión que andamos buscando. Esta expresión representa el área total y está escrita como altura por base. Altura x y base x más 3, que es lo que tenemos acá. Muy bien, quitemos esta parte y nos queda la respuesta. El rectángulo que andamos buscando al juntar las piezas y el área total como producto de altura por base. Ya tenemos las dos respuestas. Pasemos al literal D. El literal D nos presenta un cuadrado y 5 rectángulos. El polinomio de esta expresión queda representado como x cuadrado más 5x. Aquí tenemos. La figura quedaría así. Colocamos x cuadrado, enseguida colocamos x a este lado, un rectángulo x en la parte de abajo, otro rectángulo x acá, acá abajo colocamos otro x y aquí colocamos otro x. Y observamos que no es un rectángulo porque nos falta esta esquina, que como puedes ver está formada por 6 unidades. Si aquí tuviésemos x cuadrado más 5x más 6, la figura quedaría así, pero eso implicaría tener 6 unidades, cosa que no tenemos en este caso. Por lo tanto, la figura con estas piezas no se puede armar así. Así que descartamos esta figura. Armemos la figura de otra manera. Colocamos un x cuadrado, colocamos un x, 2x, 3x, 4x y 5x y formamos el rectángulo. Ponemos las dimensiones x, x, 1, 1, 1. Aquí ponemos 1 y aquí ponemos 1. Y como puedes observar, el rectángulo queda así. Coloquemos el área, que sería producto de la altura x, por la base, que sería x más 5. Coloquemos esa base, x más 5. Muy bien. Aquí tenemos la expresión. Esta expresión representa el área total y está escrita como altura por base. Altura x y base x más 5. Bien, quitemos esta representación que era la incorrecta y nos quedamos con la respuesta. La respuesta sería la figura que queda de esta forma y la expresión algebraica que nos queda x por x más 5, que esto representa el área total como producto de altura por base. Pasemos con el literal E. Este literal E ya tiene una variante. La variante es que vamos a incluir dos bloques x cuadrado y un bloque x. Aquí te quiero presentar dos formas de construir el rectángulo. Para ello primero vamos a escribir el polinomio. El polinomio de esta figura es x cuadrado más x cuadrado, 2x cuadrado, más x, 2x cuadrado más x. Bien, hagamos la primera figura. Coloquemos x cuadrado, nuevamente x cuadrado, y colocamos x. Observa esta situación. No es un rectángulo porque nos falta esta esquina. Entonces esta figura no es la que andamos buscando. Vamos a armar la figura de otra forma. Coloquemos un x cuadrado, otro x cuadrado y la pieza x la colocamos a la derecha y nos queda este rectángulo. X, x, x y 1. Y observa que el rectángulo queda así. El área total como producto de altura por base sería, por lo tanto, colocamos x y abrimos paréntesis. Dentro del paréntesis colocamos x más x, que sería 2x más 1. 2x más 1. Y aquí tenemos, esta expresión representa el área total y está escrita como altura por base. Aquí podríamos decir que ya está solucionado el problema. No hay otra opción, pero te voy a presentar una segunda opción, que es una opción bastante curiosa. Fíjate lo siguiente. Vamos a quitar estas expresiones y vamos a escribir acá la segunda forma. La segunda forma sería partir esta pieza por la mitad. Así, observa. Por aquí la partimos. Y esta pieza de abajo la vamos a colocar
en esta parte de acá. Y observa, hoy sí es un rectángulo, pero para ello tuvimos que partir esta pieza. Pongámosle las medidas. Aquí tenemos X. Esta medida de acá, como la hemos partido a la mitad, si aquí medía 1, hoy mide 1/2. Y acá mide X y acá mide X. Por lo tanto, la figura nos queda así. Además, observa que las áreas de estas dos piezas son 1/2 de X, porque estamos multiplicando 1/2 por X. Voy a colocar esa área acá. Sigamos. Si colocamos la base, que sería X más X, la colocamos acá, y la multiplicamos por la altura, que sería X más 1/2, que lo colocamos acá, nos daría la expresión que andamos buscando. Esta expresión también es el área total como producto de altura por base o base por altura. En este caso, base por altura, pero como el producto es conmutativo, también podemos decir altura por base. Estas dos expresiones son expresiones que representan el área de estas tres piezas. Pero esto te lo presento como una curiosidad. La expresión que vamos a considerar va a ser la primera que encontramos, a pesar de que esta expresión también es matemáticamente correcta. Así que eliminamos esta parte y como respuesta vamos a dejar esta. Pasemos al literal F. El literal F nos presenta 4 piezas, 2 cuadrados y 2 rectángulos. El polinomio sería x cuadrado más x cuadrado, 2x cuadrado, x más x, 2x. Por lo tanto sería 2x cuadrado más 2x. En este problema te voy a presentar dos formas de armar el rectángulo. La primera forma sería colocando las dos piezas x cuadrado juntas y las dos piezas x a continuación. Y nos queda el rectángulo de esta manera. Si te fijas, sí es un rectángulo. Le colocamos las medidas y expresamos el área como producto de altura, que sería x, coloquemos esa x por acá, y la base, que sería x más x, 2x, y 1 más 1, 2, sería 2x más 2. Colocamos esa suma dentro del paréntesis. Y aquí tenemos el área total como producto de altura por base, altura x por base 2x más 2. Ya tenemos solucionado el problema. Pero veamos, otra forma de agrupar las piezas sería la siguiente. Colocamos los dos rectángulos y las dos piezas x las colocamos en la parte de abajo. Observa, y nos quedó este otro rectángulo. Muy bien, el rectángulo también queda así. Ahora expresemos el área total como producto de altura por base. Altura es x más 1, colocamos x más 1, aquí veamos, multiplicado por la base, que sería x más x, eso da 2x. Pero este producto lo podemos expresar como 2x también por x más 1, ya que el producto es conmutativo. Y esta expresión la vamos a dejar así. Esta expresión representa el área total y está escrita con polinomios más simples. Ambos casos son correctos, pero nos vamos a quedar con esta expresión por la siguiente razón. Fíjate, cuando queremos armar una figura, lo que vamos a hacer es colocar las piezas en la medida de lo posible a lo largo de las primeras piezas. No la vamos a colocar a continuación. Si la colocamos de esta manera, nos va a permitir encontrar el polinomio factorizado completamente. Si las colocamos a lo largo, vamos a obtener un polinomio factorizado parcialmente. Ya vamos a aclarar esto más adelante. Así que te sugiero que cuando armemos la figura, procura que la figura quede lo más cuadrada posible. Así que las piezas las vamos a colocar de esta manera. Bien, vamos a borrar esta parte y vamos a dejar esto como respuesta. Pasemos con el literal G. En el literal G vamos a trabajar con 2 cuadrados y 3 rectángulos. El polinomio queda así. X cuadrado más x cuadrado sería 2x cuadrado más 3x. Aquí está el polinomio. Pasemos a la expresión. Colocamos un x cuadrado. Enseguida colocamos el otro x cuadrado. Y veamos, la primera pieza de x la vamos a colocar acá abajo. La segunda pieza de x a continuación. Y esta tercera pieza la colocamos acá. Y observa, no es un rectángulo porque falta esta esquina.
Así que esta no es la figura que andamos buscando. Armemos el rectángulo de otra manera. Coloquemos x cuadrado y enseguida coloquemos las tres piezas x y el rectángulo nos queda así. Y aquí tenemos la figura que andamos buscando. Le ponemos las medidas y muy bien, aquí tenemos el rectángulo que queda así. Expresemos el área total como producto de altura por base. Altura es x, aquí está x, multiplicado por la base que es 2x, porque fíjate, x más x, 2x más 3. 1 más 1 más 1, 3. 2x más 3. Colocamos 2x más 3 dentro del paréntesis. Y aquí tenemos lo que andamos buscando. Esta expresión representa el área total y está escrita como altura por base. Altura x y base 2x más 3. Bien, pasemos a desarrollar la manera poco convencional que te mencionaba. Vamos a limpiar esta figura. Bien, hoy que está limpia, fíjate lo siguiente. Ya tenemos dos cuadrados y los dos rectángulos. Nos falta colocar un rectángulo. Pero lo que vamos a hacer es partir el tercer rectángulo, igual que lo hicimos anteriormente, en dos partes iguales, haciendo un corte longitudinal, es decir, a lo largo. Ponemos una pieza en esta parte de acá y la otra pieza en esta parte de acá. Y nos queda un rectángulo. Pongámosle las dimensiones, x, x, y aquí sería un medio, sería 1 y aquí tendríamos x. Fíjate, hoy sí es un rectángulo completo con todas sus dimensiones. Bien, pasemos a multiplicar altura por base o base por altura. En este caso vamos a multiplicar base por altura. La base de este rectángulo es x más x, esto es 2x. Coloquemos 2x en esta parte. Multiplicado, la altura sería x más 1 más 1 medio. Observa, 1 más 1 medio, 1 es igual a 2 medios. 2 medios más 1 medio, esto es igual a 3 medios. Entonces nos queda x más 3 medios. Este resultado lo colocamos en la parte interior del paréntesis para que nos quede el producto indicado de base por altura. Esta expresión representa el área total y también está escrita como altura por base. Muy bien, el polinomio que teníamos era 2x cuadrado más 3x. Y fíjate, si desarrollamos 2x por x, tenemos 2x cuadrado. Y 2x por 3 medios sería 2 por 3, 6, 6 entre 2 a 3. 3x, que es lo que está acá. Así que esta expresión equivale a esta expresión de la izquierda. Algunas observaciones. Fíjate en lo siguiente. Aquí vamos a sacar una conclusión. Si tenemos el polinomio 2x cuadrado más x, que sería 2 piezas x cuadrado y una pieza x, esto resulta en la siguiente expresión, 2x por x más 1 medio. Porque sería partir la pieza y colocar la mitad y mitad en la parte de abajo. Si tenemos 2x cuadrado más 3x, que sería el caso que estamos presentando, esto va a ser 2x multiplicado por x más 3 medios. Fíjate, si aquí tenemos coeficiente 1, aquí tenemos 1 medio. Si aquí tenemos coeficiente 3, aquí tenemos 3 medios. Siguiente expresión, 2x cuadrado más 5x. Supongamos que tenemos 2 piezas x cuadrado y 5 piezas x. También podemos escribir el producto como 2x multiplicado por x más, sí, correcto, 5 medios. Y si tuviésemos 2x cuadrado más 7x, es decir, 2 piezas x cuadrado y 7 piezas x, también se puede escribir como 2x multiplicado por x más 7 medios. Y así podemos continuar. Si tenemos un número impar de piezas, también podemos utilizar estas expresiones como alternativa de factorización. Bien, vamos a resolver el problema que está en el texto. El literal A nos presenta estas piezas, 2 cuadrados y 4 rectángulos. El área total que representa todas las piezas está dada por el polinomio, sumando todas las áreas de las piezas. Bien, armemos la figura. Colocamos un x cuadrado, otro x cuadrado, un x, otro x, otro x y otro x. Y aquí tenemos la figura, coloquémosle las dimensiones. Muy bien,
El rectángulo queda así. Expresamos el área total como producto de altura por base. Altura sería x más 2, aquí tenemos, multiplicado por x más x, que sería 2x. Invertimos este producto, colocamos primero 2x y luego x más 2, y aquí tenemos la expresión que andamos buscando. Esta expresión representa el área total y está escrita como altura por base. Continuemos con el literal B, que nos presenta el libro texto. Aquí tenemos tres bloques x cuadrado y un rectángulo x. El polinomio, por lo tanto, sería 3x cuadrado más x. Y la figura que andamos buscando, x cuadrado, x cuadrado, x cuadrado y 1. Sencillo. Colocamos la altura x y la base x más x más x más 1. Y por lo tanto, el rectángulo queda así. Expresemos el área total como producto de altura por base. Multiplicamos x por x más x más x, daría 3x más 1. Aquí tenemos 3x más 1. Y aquí tenemos la respuesta que andamos buscando. Esta expresión representa el área total y está escrita como altura por base. Bien, con esto finalizamos esta parte. Espero que haya ayudado un poco a aclarar cómo se forman las figuras. Pasemos a la segunda parte. La segunda parte nos pide identifica los factores en los siguientes productos de polinomios. Nos dan un polinomio 2x multiplicado por 5x menos 3. En este caso los factores van a ser 2 por x por 5x menos 3. Tenemos el factor 2. Tenemos también el factor x. Y tenemos el factor 5x menos 3. Y aquí está la respuesta. Literal B, menos x multiplicado por 3x más 2. Acá fíjate lo siguiente. Tenemos el factor menos 1, el factor x y el factor 3x más 2. Vamos a considerar que siempre que aparezca signo menos, este signo menos lo podemos tomar como un factor. Y esta es la respuesta del literal B. Vamos con el literal C. X más 4 por 2x menos 3. Factores. Tendríamos x más 4 por 2x menos 3. El primer factor sería x más 4. Y el segundo factor, 2x menos 3. Y esta es la respuesta del literal C. Vamos con el literal D. 3x por x menos 5 por 2x menos 1. Tenemos 4 factores. El factor 3 positivo. El factor x. El factor x menos 5. Y el factor 2x menos 1. Y esta es la respuesta del literal D. Muy bien, pasemos al cuaderno de ejercicios. El cuaderno de ejercicios nos presenta 4 problemas de repaso. El producto de un monomio por un trinomio, un binomio al cuadrado, otro binomio al cuadrado, solo que esta es una suma y esta es una resta. Y aquí tenemos una suma por una diferencia. Observa, 4x, 4x, 3y, 3y y solo difieren en el signo. Esto es una suma por una diferencia. La parte de ejercicios de esta clase nos presenta lo siguiente. Dibuja el rectángulo que se forma con las piezas dadas y escribe su área como producto de su altura y su base. Y nos dan figuras similares a las que hemos estado trabajando. Así que aquí puedes aplicar el conocimiento aprendido. Y la parte 2 dice identifica los factores en los siguientes productos de polinomios. Y nos presentan dos situaciones donde aparecen productos de polinomios en los cuales hay que identificar los factores que están involucrados. Bien, jóvenes, eso ha sido todo. No se te olvide suscribirte, dale like, comparte, activa la campanita y nos vemos hasta un próximo video.